Esta mañana en Telematutino 11 nos sentimos honrados con la participación del doctor Radamés Jiménez, ex procurador general de la República, abogado, por supuesto, y coordinador político del partido Fuerza del Pueblo. Doctor, un honor, buenos días. Buenos días. Gracias Jackie, por estar con nosotros en esta mañana. el honor es nuestro. Bueno, doctor, el tema del momento, indudablemente que lo es el allanamiento al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, comenzando porque intentó salir del país el pasado jueves y fue impedido. En el día de ayer, la procuradora Miriam Germán dijo que fue irregular esa detención y que sobre él no había ningún impedimento de salida, que ningún juez había dictado una orden en tal sentido. Pero, oh sorpresa, anoche se producen allanamientos a la residencia de él, de su madre y de su asesor de comunicaciones, o un asesor que fue apresado. Dígame, doctor, si se siguió ahí el debido proceso, qué se hizo bien, qué se ha hecho mal, qué es lo que se puede leer de todo esto que está ocurriendo. Con relación a lo que tiene que ver con el impedimento de salida del país, que creo que se produjo la semana pasada, ¿no? Cierto, jueves. Y yo creo que, y ya la Procuradora General de la República hizo la aclaración, solamente tiene facultad para dictar y colocar impedimento de salida un juez. Y eso obviamente tiene que ser mediante la solicitud de una medida de coerción. ¿Que tiene que saber el imputado o la persona afectada? Por supuesto, porque si el Ministerio Público inicia un proceso de investigación y concluye que hay elementos concordantes y pruebas suficientes para solicitar medida de coerción, procede al sometimiento de ese individuo. Es decir, y entonces, fruto de ese sometimiento, entonces el juez de atención permanente conoce la medida solicitada por el Ministerio Público y está en facultad de atender esa solicitud o rechazarla. Y esa solicitud puede ser, o esas solicitudes pueden ser, primero, impedimento de salida al país, medida de coerción, una medida de coerción, puede ser la colocación de una fianza para tenerte en libertad, y la más gravosa de todas, que es la excepción, puede solicitar, si los hechos son graves y representan un peligro para la sociedad, y sobre todo un peligro de fuga, pero más que todo un peligro para la sociedad, puede ser la prisión, en este caso la prisión preventiva o prisión domiciliaria. Es decir, doctor, que no se debe dar el caso, o que no se da el caso de que una persona vaya a salir del país y se encuentre que tiene un impedimento de salida, sin que esa persona lo sepa. Es decir, aclaramos, siempre la persona debe saberlo. Tiene que saberlo porque generalmente quien ordena y tiene la facultad para ello es un juez. Y si tú no has sido llevado ante un juez y ese juez no ha tomado esa decisión, pues usted no hay otra autoridad con la competencia para hacer eso. Entonces, cualquier tipo de acción de esa naturaleza es ilegal. Ok. Doctor, ¿por qué se producen allanamientos? Bueno, los allanamientos son normales, sobre todo cuando hay un proceso de investigación en curso en contra de una persona, llámese como se llame. El Ministerio Público, en este caso, solicita las autorizaciones pertinentes, y esas autorizaciones para esos allanamientos también quien tiene la facultad para darla es un juez. De manera que si el Ministerio Público está produciendo algún tipo de allanamiento es porque tiene la autorización de un juez. Es decir, los allanamientos son la irrupción sin previo aviso, se supone. Sí, claro. A una residencia, a una oficina. Claro. ¿Para qué? Para buscar... Generalmente para buscar evidencias. ¿Evidencias? ¿Qué quiere decir evidencias? ¿Documentos o algo que pruebas, a una posible investigación? Sí, pruebas tendentes a reforzar una investigación que está en curso. ¿Con orden de un juez? Con orden de un juez. ¿Y cómo se hace eso? ¿Se llega a la residencia o al local? ¿Se puede violar la cerradura? ¿Pueden entrar aunque la persona no esté? ¿Cómo se hace eso? Primero tocan, requieren a ver si la persona está. Si la persona está, entran de manera, ¿verdad?, pacífica, hacen todas las requisas del lugar, buscan
documentos, si lo hubiere, buscan cualquier tipo de evidencia. Si hay una orden de arresto también contra esa persona y esa persona está, pues también la autoridad puede ¿El allanamiento no necesariamente va de la mano con una orden de arresto, o sí? Generalmente sí. Generalmente va de la mano de una orden de arresto en contra del allanado, pero no necesariamente. No necesariamente. Puede ser sencillamente una orden de allanamiento a los fines de buscar evidencia. Puede ser que todavía el juez no haya autorizado el arresto de esa persona, pero generalmente va acompañada de una orden de arresto. Ok, doctor, y no sé si procede, pero ahora está esta situación, obviamente, que en la opinión pública y desde hace tiempo se está hablando del ex procurador. ¿Cómo evalúa usted la gestión de Jean Alain Rodríguez en 4 años en la Procuraduría? Mira, ya que es difícil cuando uno pasa por una posición. Sí, lo sé, por eso dijo. Evaluar a las personas que también han pasado por esa posición. Es muy difícil hacer una evaluación de que fulano lo hizo tal, porque yo pasé por ahí. Exacto, pero es muy difícil ser Procurador General de la República. Yo creo que una de las posiciones, o quizás la más difícil. ¿Por qué? Bueno, porque fíjate, es que el Ministerio Público es el encargado de la persecución penal y es una posición no agradable, porque tú eres un persecutor y obviamente ese tipo de acción te genera adversidades, te genera malquerencia. Es una posición, es la más difícil. Que es la más difícil de toda la administración pública, desde mi punto de vista. ¿Y cómo usted la llevó? ¿Usted se enfocó más en esa persecución o en hacer cosas internas para organizar Nosotros nos focalizamos en institucionalizar el Ministerio Público. Más que en la persecución. No, también hubo persecución. Obviamente, toda la persecución del crimen, del delito en sentido general, pero ya desde un punto de vista profesional. ¿Qué nosotros tratamos? ¿Qué era el Ministerio Público antes de? El Ministerio Público era una institución difusa. ¿Antes de qué? Antes de la administración del compañero Leonel Fernández, presidente de la República. Entonces nos propusimos un proceso de institucionalización y profesionalización del Ministerio Público e independencia del Ministerio Público. El Ministerio Público dependía totalmente del Poder Ejecutivo, desde la designación de un simple fiscalizador. Es decir, que tenía que ser ratificada. No. Sometida. Era designado. Al revés. Era designado por el presidente de la República, de un simple fiscalizador hasta el Procurador General de la República. Okay. Entonces, ¿qué pasó en todo ese proceso? Bueno, con la reforma constitucional del año 2010, pero antes de la reforma se había iniciado ya un proceso de institucionalización que se inició precisamente en esa gestión de gobierno del compañero Leonel Fernández del año 2004 hasta el 2012, porque ya en el 2004-2005 se crea la Escuela Nacional del Ministerio Público. Todavía yo no había entrado, yo entré en el 2006, era el magistrado Francisco Domínguez, el procurador, y se comienza a trabajar en esa gestión, en ese proceso de institucionalización a través de la Escuela Nacional del Ministerio Público. Entonces, se inician lo que son los concursos a través de la escuela para ingresar por el primer eslabón, que es el de fiscalizador. Ahora, cuando nosotros llegamos, profundizamos ese proceso de reformas e institucionalización y profesionalización del Ministerio Público. Transparentes, totalmente transparente. Entonces, ahora, ¿qué pasó? Ese proceso se siguió profundizando en nuestra gestión y logramos que en la reforma del 2010, la reforma constitucional, unas propuestas que nosotros realizamos desde el Ministerio Público en su conjunto, discutida de manera democrática por todo el Ministerio Público, se concretizaran y en más de un 90% fueron acogidas por esa reforma constitucional. Se crea el Consejo Superior del Ministerio Público, al Ministerio Público se le da independencia funcional y administrativa, es decir, para no depender de ninguna otra, ni del Poder Ejecutivo ni de nadie.
crea la carrera del Ministerio Público. La carrera del Ministerio Público, ya el Ministerio, fíjate que al Poder Ejecutivo, al Presidente de la República, solamente se le dejó la facultad de designar al Procurador General de la República y a 7 de sus adjuntos, es decir, la mitad de los adjuntos. Luego, todo el Ministerio Público de ahí en adelante es Ministerio Público de carrera. Pero esos 7 tienen mucha influencia. Bueno, no, porque hay 7 que son de la carrera, que provienen de la carrera y lo designa el procurador. Es nombrado por el presidente. El procurador lo designa el presidente. Ahora bien, el procurador es designado por el presidente. ¿El que sea designado por el presidente le quita o no independencia al procurador? No le quita. ¿Tiene que rendirle informe al presidente de la República? No necesariamente, no tiene que rendirle informe al presidente de la República. Lo dice la propia Constitución, pero lo refuerza la Ley 133-11 del Ministerio Público, el Estatuto del Ministerio Público. Dice que el Ministerio Público no está obligado ni sujeto a recibir órdenes ni disposiciones de ningún otro poder. No tiene que rendirle cuenta a nadie, solamente al país. Pero esa no es la usanza de la República Dominicana. Aquí los funcionarios les rinden cuenta al presidente y al partido y se hace lo que diga. Pero en otros países, como en Estados Unidos, hemos visto funcionarios, por ejemplo, de la pasada administración de Trump, que eran de su partido y que hicieron campaña por él y que lo pusieron en posiciones, pero una vez asumida la posición, se tornaron imparciales e independientes en cuanto a procesos, por ejemplo. Sí, pero es lo mismo en el caso del Ministerio Público aquí. Es que el Ministerio Público realmente es independiente. ¿Eso está a voluntad de la persona que se designa? También depende mucho de la persona. Obviamente depende mucho de la persona, pero está totalmente liberado a recibir instrucciones y órdenes de nadie, de ningún otro poder. Es absolutamente independiente, conforme a lo que establece la Constitución y la propia ley del Ministerio Público. Aunque sea militante del partido que lo designa. Aunque sea militante del partido que lo designa. Yo te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en el caso nuestro, que fuimos Procurador General de la República, cuando yo llego a la Procuraduría, todos los compañeros, yo era militante del Partido de la Liberación, miembro del Comité Central. Cuando yo llego al Ministerio Público, llegaron compañeros de todos los puntos del país pidiéndome que destituyera fiscales para poner otro compañero. Yo le dije, no, espérense, eso no es así. Ya aquí se inició un proceso de institucionalización. Para que un fiscal se desvincule de su cargo, tiene que ser porque haya cometido falta en el ejercicio de sus funciones, no de que porque fulanito quiere poner a fulano y perencejo, que era la práctica, la vieja práctica en el Ministerio Público. Yo no sé si tú recuerdas, ya que yo creo que tú lo debes recordar, en el año 2000, cuando el Partido de la Liberación Dominicana sale del poder, sí, todos los fiscales fueron destituidos mediante un solo decreto y el país se quedó sin Ministerio Público. Oh, Dios mío. Esa era la práctica, porque era una institución totalmente débil y difusa. Que no eran de carrera. No, es que no había carrera, no había nada, no había nada. Los fiscales, por ejemplo, ¿cómo era que se designaban? Llegaba un gobierno, el partido en La Vega o en Santiago, en Montecristi o en Mao, el partido, el gobernador, el senador, era lo que recomendaban los fiscales. Entonces, ahora bien, si ese fiscal un día desataba una acción que no era del gusto y no era de la simpatía del gobernador o del senador, inmediatamente lo quitaban. Era así, eso no tenía personalidad jurídica propia, era un vaivén, una inestabilidad. Ahora, en el periodo de gobierno del año 2004 al 2012 del compañero Leonel Fernández fue que realmente se le dio vigencia institucional e independencia a ese órgano. Nosotros, a pesar de ser políticos, tuvimos la visión pensando en el fortalecimiento de las instituciones en República Dominicana. Y por eso hoy, un fiscal de cualquier punto del país no puede inventar un gobernador, que ese fiscal no me gusta. No, si no le gusta, no le gustó. Pero para destituir o desvincular a ese fiscal de su cargo, que son de carrera, porque creamos la carrera del Ministerio Público, tiene que ser mediante un proceso y que ese fiscal haya cometido
faltas muy graves en el ejercicio de sus funciones. Ahora mismo se han destituido fiscales y hay investigaciones contra otros. ¿Eso se hacía también cuando usted era procurador? Sí, por supuesto. Siempre ¿Y hubo sustituciones por faltas graves? Hubo desvinculaciones. Desvinculaciones. Claro, sí. Se produjeron actuaciones de fiscales que se comprobaron mediante un debido proceso. Sí, mediante un debido proceso. Fíjate que está el Consejo Disciplinario del Ministerio Público, que es donde se conocen las faltas que cometen los fiscales, el Consejo Disciplinario, y está la otra instancia, la última instancia dentro del Ministerio Público, que es el Consejo Superior del Ministerio Público, que tiene la última decisión. Primero se va a lo disciplinario por irregularidades de cualquier tipo. Claro. Ya sean administrativas o porque una actuación haya favorecido o perjudicado. Una actuación que se note que el fiscal actuó de manera parcializada o que primaron otros tipos de situaciones para adoptar esa decisión o tomar esa persecución. Entonces, eso va al Consejo Superior del Ministerio Público si las partes se querellan o denuncian a ese fiscal. El Consejo Disciplinario toma una decisión, pero esa decisión puede ser apelada y se recurre al Consejo Superior del Ministerio Público, que tiene la última decisión dentro de la institución. Pero el fiscal, si resultare sancionado o por parte del Consejo Superior del Ministerio Público, incluso desvinculado, tiene la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Superior Administrativo. Y si el Tribunal Superior Administrativo también le ratifica la decisión del Consejo Superior del Ministerio Público, él tiene todavía el recurso de acudir al Tribunal Constitucional. ¿Y se mantiene en el cargo mientras ese proceso dura? No, generalmente está suspendido si es por faltas graves, se mantiene suspendido. Ahora, si resultase... ¿Qué son faltas graves? Yo sé que tenemos que ir a una pausa, pero ¿qué son faltas graves, doctor? Bueno, que se compruebe, por ejemplo, que un fiscal en el ejercicio de sus funciones para tomar determinadas acciones o decisiones incurre, por ejemplo, en buscar provechos personales, vamos a decir provechos económicos, etcétera, y eso se prueba, es una falta gravísima. Y ese fiscal puede ser desvinculado del ejercicio de sus funciones. Y justamente muchos dicen, doctor, que aquí vivimos en política permanentemente, que no bien se terminan las elecciones, al día siguiente se comienza la otra campaña electoral. ¿Es así? Y los partidos comienzan a prepararse para el torneo. Y ningunos están durmiendo. Así es. Ningunos están durmiendo y ustedes han estado muy activos, no solamente por el Congreso, por la conformación, sino que todos los días ustedes van sumando cuadros que pudieran decirse que son importantes porque algunos son legisladores, otros ocupaban posiciones importantes en provincias del Partido de la Liberación Dominicana principalmente, pero han estado en actividad constante, no han descansado un día y obviamente que eso tiene que tener un propósito. Además que ustedes están haciendo mediciones de simpatías, aún estamos lejos de el torneo electoral del 24. ¿Cómo va el partido Fuerza del Pueblo? Dijo Dionis Sánchez, que estuvo en nuestro programa, el senador de Pedernales, que el único partido que ha crecido desde las elecciones del año pasado ha sido la Fuerza del Pueblo. Les dejo la pista para que usted desarrolle el tema como quiera. Ciertamente, el compañero Dionis Sánchez tiene toda la razón. Nosotros, una vez concluimos el proceso electoral, comenzamos, independientemente de la pandemia y sobre todo de las dificultades propias de esta situación, comenzamos un proceso maravilloso que tenía que ver con la organización del primer Congreso del Pueblo, profesor Juan Bosch. Ese congreso, que es la primera vez que yo creo que en el mundo se realiza un congreso virtual de un partido, fue algo maravilloso, exitosísimo, donde participaron 17 mesas temáticas y se integraron en esa participación más de 17,000 compañeros y compañeras de todas partes de la geografía nacional, pero también del exterior. Pero déjame decirte que lo más interesante, Jacqueline, es que también participaron invitados de otros países que se interesaron por la experiencia de la Fuerza del Pueblo, porque era la primera vez, creo que
a nivel mundial que un partido se organiza una actividad de esa naturaleza de manera virtual. Y tuvimos participaciones de invitados, hasta de China, de los Estados Unidos, de otros países de América del Sur, de Europa. Es decir, fue un congreso que tuvo una participación a escala global y sacamos experiencia maravillosa del mismo, y de ahí surgieron pues nuestros estatutos y también lo que es la línea política organizativa, línea política de política internacional, línea política de oposición, en fin, se recogieron en 17 documentos, lo que es la base programática, la base ideológica, porque hay una declaración de principios de lo que es hoy ya la Fuerza del Pueblo. Ahora estamos en un proceso general de afiliación y organización del partido, es decir, estamos organizando el partido en toda la geografía nacional, en comité de bases, en direcciones de base, en dirección de base, direcciones medias, y viene luego que concluyamos con este proceso que está dispuesto a concluir a finales de este año. Entonces se iniciaría el primer congreso elector de la Fuerza del Pueblo, donde vamos a escoger todas las autoridades del partido a nivel nacional, porque las autoridades que estamos actualmente tenemos carácter de provisionalidad. Pero eso termina este año. Eso concluye este año. Y entonces el Congreso ya elector se iniciaría a principios del año 22, donde seleccionaríamos todas las autoridades ya definitivas del partido, porque hasta ahora todos tenemos carácter de provisionalidad. Se elegirían las direcciones distritales, las direcciones municipales, las direcciones provinciales, la dirección central, la dirección política, en fin, el presidente, el secretario general y el vicepresidente del partido. Doctor, ¿y cómo están funcionando ustedes? ¿Ustedes se reúnen, analizan la actualidad de los diferentes puntos de interés nacional, de lo político, de lo económico, de lo social, de todo lo que acontece en el país, así como el gobierno hace su consejo de ministros, de funcionarios, se reúne? ¿También la Fuerza del Pueblo hace lo propio internamente? Sí, bueno, nosotros tenemos la dirección política, que es más o menos lo que lleva el día a día de la organización, se reúne semanalmente. Y ahí se discuten lo que son los temas fundamentales. Y tú ves que generalmente se fijan posiciones. Tenemos el secretariado del partido, donde tenemos la Secretaría de Salud, que está muy activa, del Partido de la Liberación Dominicana, de la Fuerza del Pueblo, que ayer precisamente nuestro titular, la Secretaría de Salud, fijó una posición. ¿Quién la encabeza? ¿Y cuál posición fijó? Ramón Alvarado, el doctor Ramón Alvarado. Sí, con respecto con lo del COVID. Con lo del COVID se fijó una posición el día de ayer. Y también tenemos la Secretaría de Asuntos Económicos, que está muy activa y fija posiciones generalmente sobre la situación económica que vive el país. Pero en fin, de casi todos los temas, el secretariado está permanentemente en actividad, fijando posiciones. Es como un gabinete de la sombra que tenemos con el secretariado del partido, que son 52 secretarías que están atentas a todo el acontecer nacional y que asesoran de manera permanente a la dirección política sobre los diversos temas de discusión que están en la palestra pública en el país. ¿El Partido Fuerza del Pueblo está de acuerdo con la permanencia del estado de emergencia y con el endeudamiento aceleradísimo que se ha tenido en el país y fundamentado, dice el gobierno, que por el COVID? Bueno, la verdad es que el país vive una situación de dificultad y que para el mantenimiento, vamos a decir, operativo del Estado, indudablemente, y sobre todo para enfrentar la pandemia, había que cualquier gobierno, no solo el gobierno del PRM, cualquiera que tuviera, tenía que recurrir a préstamos internacionales. Eso es entendible. Ahora, lo que creo que debe ser un poco más transparente el gobierno es en la explicación de la utilización de esos recursos, de esos empréstitos, de esos préstamos que se realizan. Creo que no hay suficiente explicación a nivel de la ciudadanía cómo se han utilizado esos recursos, en qué tal o cual partida, en cómo se utilizó
Yo creo que el gobierno debe ser un poco más transparente en términos de dar las explicaciones a la ciudadanía hacia dónde van destinados esos recursos que se han tomado prestados y que son muchos ya al día de hoy. Así es. Doctor, muchísimas gracias por su participación. Usted siempre bienvenido al programa. Gracias, Jacqueline. Usted lo sabe, que tiene nuestra admiración y aprecio. Eso es recíproco. Gracias. Señores, vamos a una pequeña pausa y en breve regresamos con la recta final de Telematutino 11 en esta mañana.